Bienvenidos a todos, espero que estéis todos bien de salud, que ahora mismo es lo más importante. Este webinar de IAB, que sabéis que es una serie que estamos trabajando con todos nuestros asociados, en concreto parte de la comisión de eSport, y lo hemos titulado eSport y Gaming, la oportunidad para las marcas, ¿no? Vamos a contar, tenemos el lujo de contar con Sergio Reyes, que es el General Manager de Player, el lujo con Vicente Orcajada Gómez, que es General Manager de Antevenue Shakers, y el lujo de contar con Jordi Soler, que es el Director General de la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, ¿vale? Ellos nos van a hablar de un poco el debate que tenemos siempre, tanto en la comisión como en general en la industria, ¿no? De eSport y Gaming, qué es cada cosa, la relación, esos retos que tiene ahora mismo la industria de los videojuegos, ¿no? Esa gran temática donde tienen esa audiencia tan valiosa ahora mismo por muchas marcas, y también las oportunidades, los retos y esas oportunidades, y más en esta época de confinamiento que estamos teniendo todos en casa, donde, bueno, los videojuegos y sobre todo la gente más joven ha sido un momento para poder bueno, jugar más o estar más tiempo, tener mucha más audiencia. Así que nada, os dejo que analicéis este momento histórico, como lo hemos llamado, y ver todas las opciones que tienen las marcas. Muchas gracias. Simplemente deciros a todos que por favor las preguntas las hagáis en la parte de preguntas y respuestas en vez de las del chat, que va a ser mucho más fácil luego para ellos poderlas contestar, ¿vale? Pues nada, os dejo ya con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenos ¿Qué tal? días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, Sergio va a iniciar, ¿no? Va un poco a dirigir este webinar. Si queréis, nos presentamos. Empiezo yo, ya que estoy aquí a la izquierda. Soy Vicente Orcajada, actualmente soy General Manager en Antevenue Shakers, que somos una compañía full service de gaming, y lo que hacemos principalmente es crear estrategias para las marcas, los clientes que quieren acceder a este sector de los videojuegos. Hasta Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y un saludo porque he estado viendo un poco los espectadores por encima y hay bastante gente que conozco, así que un saludo, espero que estéis todos bien, las familias bien, lo principal ahora mismo. Y nada, pues continuando la estela de Vicente, y bueno, pues la compañía también de Jordi, la oportunidad que nos da IAB de estar aquí, pues desde Top Tier exactamente. Parte del trabajo también que hace Antevenio, nosotros lo realizamos con esas estrategias del mercado, y tenemos también un componente tecnológico estratégico para poder dar oportunidad y cabida a empresas que también quieren intentar dar ese salto al gaming. Incluso trabajo con desarrolladores o con publishers. Bueno, pues es la verdad que un reto diario, y sobre todo en este momento que vivimos ahora gracias a este confinamiento que tenemos en casa. Así que doy el paso también a Jordi. Nada, muchas gracias Sergio, Vicente, muchas gracias a IAB. Un saludo y un abrazo a todos, espero que todos estéis bien, vuestras familias, que esto es lo más importante en estos momentos, y esperemos que la sesión que hemos preparado sea de vuestro interés, sea interesante no solo para vosotros, sino para vuestros potenciales negocios, para ser así de claros, y que estamos a vuestra disposición y podemos interactuar, intentaremos ser lo más ágiles y esperemos que sea muy útil, espero que os guste. Venga, Sergio, tú mandas. Bueno, pues nada, por ir, creo que esta presentación o este webinar lo hemos intentado llevar desde un punto de vista muy macro, es decir, analizando el contexto, que creo que todos los que estamos ahora mismo en este webinar pues estamos al tanto de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo. Es decir, como cosas más relevantes a tener en cuenta, creo que efectivamente bueno, pues hemos pasado sobre todo a nivel España, ¿no? Que es algo muy de componente social, de componente cultural nuestro. Hemos pasado de un ocio exterior a absolutamente dedicar casi todo, bueno, no, totalmente nuestro ocio en el interior de las casas, ¿no? Esto también se ha visto abocado a que ese consumo desenfrenado que ha llevado a la actualidad nuestra sociedad, bueno, pues ha hecho que con este confinamiento y con esta crisis, que no solamente es debido a la pandemia, sino la crisis
bueno, pues, estructural y económica con la que nos vamos a encontrar en los próximos meses y que ya estamos viendo visos actualmente, pues está haciendo también que las estrategias de las marcas sean diferentes en posicionamiento y en cómo quieren ser percibidas por esos usuarios, sobre todo porque esos usuarios a día de hoy bueno, pues están más concienciados. Creo que lo que ha ayudado a esta crisis es a que tengamos una mayor conciencia social, y que hay evidentemente un mayor consumo de esos contenidos de entretenimiento y que luego veremos cifras que así lo consolidan. Sobre todo esa conciliación personal y profesional que ahora, pues, debido al teletrabajo que estamos pues casi realizando muchos de los profesionales que nos dedicamos al sector de la publicidad, del marketing o sectores asociados, pues estamos viviendo, y sobre todo esa transformación y cómo va a suceder esto a futuro y qué es lo que se va a quedar. Y ese desarrollo de habilidades tecnológicas, ¿no? Esos tech savvy que bueno, pues, no habían incluso pensado en realizar compras online, y si hablamos de generaciones como puedan ser los baby boomer o generaciones anteriores, y a día de hoy están teniendo experiencias y están viendo que funcionan, ¿no? Entonces se está especializando mucho el consumo a través de estas posibles nuevas vías de desarrollo. Sí, hemos querido seleccionar, con esto que comentaba Sergio, además, que dicen los medios, ¿no? Y hemos visto 3 titulares con el tema además del aumento del consumo de videojuegos, que es en lo que vamos a centrar el webinar principalmente. Y bueno, titulares de aumenta un 271% el consumo de videojuegos, eSports, la única liga que resiste a la epidemia. Y bueno, los eSports tienen un momento, ¿no? Entonces, este es un poco lo que comenta Sergio, el entorno en el que nos movemos, es decir, un entorno donde todo ha cambiado, pero donde en concreto lo que son los videojuegos y los deportes electrónicos han cambiado en la forma de cómo se consumen, de cuánto se consumen, es decir, están creciendo, ¿vale? Porque es un producto del entretenimiento en el hogar. Yo, si queréis, paso a esta situación, que es qué es lo que está pasando, ¿no?, con ellos, Sergio. ¿Qué está pasando dentro Sí, de...? efectivamente, como bien comenta Vicente, pues esa audiencia y ese consumo, pues con esta situación se ha visto incrementada y en ciertas partes se ve afectada. ¿Qué son o cuáles son las cosas que mejor están saliendo? Es decir, la industria del videojuego ha vivido crisis, evidentemente, como se han vivido en otros sectores, no solamente en la que estamos viviendo actualmente, sino en la crisis del 2008, que fue una crisis mucho más financiera que la actual, o en las anteriores crisis. Se decía y siempre se ha dicho que parece que la industria del videojuego es bulletproof, ¿no?, que es a prueba de balas. Es cierto que resiste mejor porque no deja de ser un consumo, y es cierto que la propia industria en este tiempo también se ha sabido adecuar a ese comportamiento de los consumidores, sobre todo por la propia naturaleza del producto, ¿no? Es un producto completamente digital. Es cierto que todavía depende mucho de una venta física, porque existe y en España es potente, y luego ya veremos cifras, pero lo que rodea o las capas que rodean, como por ejemplo las audiencias o los viewers, ese cambio de comportamiento de no solamente jugar, sino también de ver jugar, se ha visto y se está viendo cómo ha habido un incremento de ese consumo del tiempo, ¿no?, a través de las diferentes plataformas que ofrecen ese contenido a los consumidores finales. Estamos hablando de un YouTube Gaming, estamos hablando de un Twitch, estamos hablando de un caso de Mixer, de Microsoft, que bueno, en España todavía no es relativamente importante, pero está haciendo también que consiga un posicionamiento, así como en la parte del consumo, y lo veremos, la dependencia plena todavía, pese al lanzamiento de plataformas como Google Stadia, de las propias plataformas per se, ¿no?, que ello conlleva también que dependan de la fabricación de componentes, y que veremos cómo el retraso que estaba planteado este año para el lanzamiento de las nuevas plataformas, como es el caso de PlayStation 5 o la nueva Xbox, pues va a suceder a posteriori. Al final, es decir, los gamers estamos viendo más contenido y jugando más. O sea, esa es la conclusión. Y la gente que no tenía antes ese ocio, pues está haciendo esto ahora mismo, está creciendo. Así que con esto, con el tema del crecimiento, tenemos la siguiente diapositiva, que es Steam. Bueno, que aquí... Sí, con Steam lo que se ha visto, un poco las cifras o las curvas que suben y bajan, pues son dependientes de los fines de semana.
que siempre ha habido un crecimiento lógico porque la gente disponía de más tiempo de ocio para poder dedicar al videojuego durante el fin de semana, y Steam es una plataforma para PC para poder descargar y jugar videojuegos, es decir, necesita de una conexión del usuario a esa plataforma para poder loguear y poder determinar el juego, con lo cual, bueno, pues la captación de datos es muy importante, pese a que no todas las compañías están en Steam, como es el caso de Activision Blizzard o Riot, con lo cual, bueno, pues no reflejan esas cifras. Pero es cierto que a partir del primer fin de semana de confinamiento se ve como ya no es una cifra cambiante o dependiente del fin de semana, sino que, bueno, pues hay un consumo que es más diario, ¿no? Se ha incrementado y, evidentemente, como dice el caso de los picos, pues han alcanzado unas cifras de casi 24 millones de usuarios conectados de manera simultánea para poder jugar a través de la propia plataforma, ¿no? En esta plataforma vemos juegos como, por ejemplo, Counter-Strike, que en muchos de los casos y las cifras de audiencia pues sigue estando primero, y de ello pues casi 7,3 millones de usuarios jugando. Esto, como dice Sergio, o sea, es una radiografía general. Hemos escogido Steam porque tiene un montón de gamers, tiene millones de jugadores, y lo podemos extrapolar a otros juegos. Es una radiografía para ver cómo está el consumo de videojuegos. Y luego, en cuanto a highlights, que esto también lo apuntaba Sergio, momentos muy característicos y cifras muy características de lo que está pasando, ¿no? Sí, estas cifras sobre todo, a ver, recogen, porque tenéis ahí las fuentes debajo, que siempre son importantes, yo creo, para coger. Es cierto que la industria siempre ha partido de ser opaca, porque no deja de ser empresas que tienen, bueno, pues unos objetivos que cumplir. Pero es cierto que, bueno, gracias a determinados agentes del sector, pues estamos viendo que ha habido un incremento. Partimos de la semana 12, que es la interesante, porque sobre todo en España es la que nos ha afectado principalmente con el confinamiento. Hemos visto un incremento en lo que son las ventas digitales y las ventas de productos físicos, no solamente en esos productos físicos y digitales de videojuegos, sino también en el caso del gasto dentro de esos videojuegos, porque, como os decía al principio, la industria ha cambiado y va más hacia la compra de productos dentro de los videojuegos, es decir, como un Game as a Service, que el videojuego sea gratuito y las compras integradas sean las que sustentan el negocio. También en el caso de los videojuegos mobile es importante que las cifras están creciendo, son relevantes en el sector. No son tan importantes o no hay tanta variedad de videojuegos que puedan ser denominados de eSports dentro de los videojuegos mobile, pero no obstante es relevante sobre todo para tener es una primera entrada para muchas personas que nunca se habían planteado jugar a videojuegos o que ni siquiera bueno, pues habían jugado videojuegos más que a utilizar aplicaciones. El incremento en esas descargas y, sobre todo, bueno, pues estos lanzamientos que han sucedido durante este periodo, que también han visto cómo habían mejorado cifras, como es en el caso del lanzamiento de Doom Eternal, con las entregas anteriores de la franquicia, como es el caso de Animal Crossing, y como es el caso de un videojuego muy particular que es Half-Life Alyx, que es un videojuego de realidad virtual y que hasta el momento en ninguno de los casos había sido pues mainstream, ¿no? Ya sabemos que todo esto siempre depende de una tecnología. Ayer, justo con Half-Life Alyx, vi un repunte enorme de las ventas del VR. Es decir, puede Claro. ser el juego que quizás empuje o impulse este tema de la realidad virtual, ¿eh? Puede ser uno Claro. de estos hitos Sí, de en hecho el mundo de los videojuegos. es una de las cosas que comentábamos, ¿no? Se ha visto como muchos influencers, streamers, como es el caso en España de Rubius, pues han subido contenidos probando, analizando y jugando y divirtiéndose con el juego, ¿no? Esto también hace que mucha de la audiencia y de la masa crítica de usuarios se pueda interesar por estos productos y, evidentemente, consigan que lleguen al mainstream, ¿no? No solamente se quede en simplemente usuarios que pues lo ven como algo divertido para pasar un rato, que muchas veces la realidad virtual es lo que sucede, ¿no? Están estos problemas de cuánto tiempo consumo sin que empiece a tener mareos, y es donde creo que deberían mejorar a futuro. Eso Si es. me permitís, Vicente Sí. y Sergio, si me permitís un apunte respecto a todo el tema de realidad virtual, yo creo que es verdad que en estos días, ¿no?, de confinamiento y de mucha realidad dura en casa, Sí. seguramente es una oportunidad magnífica para Sí. no solo la realidad virtual, sino el mixed reality o la augmented reality. Lo estamos viendo no solo en videojuegos, sino lo estamos viendo como
hay mucha oferta, ¿no? Cultural, si me permitís decir de esta forma, donde puedes visitar un museo, donde puedes visitar o tener experiencias, ¿no? Y esta yo creo que es un poco la palabra, ¿no? Es cómo saltamos al plano experiencial, incluso también en los videojuegos, ¿no? Sí, eso es. Llevo muchos meses y años diciendo que el día que seamos capaces de movernos dentro del juego y experimentar, ser tú el propio realizador, que tú, o sea, voy a ver lo que yo quiero ver y me voy a meter dentro del juego. Imaginaos dentro de Counter-Strike que te podías mover y ver realmente lo que tú quieres, estar dentro y ver lo que tú quieres ver, no lo que te ofrecen, ¿no? Sí. En el momento que seamos supuesto. capaces de pasar a esa experiencia, que estamos muy cerca, cambian muchísimas cosas. Es verdad, claro, que tenemos el tema de las gafas, ¿no? Os voy a cortar, Pero o sea, para seguir. me callo ya. Porque es cierto que este debate daría para mucho, pero mi deber es continuar. Muchas gracias, Vicente. De nada. No, si queréis incluso y hay más interés, lo podemos dejar para el final Sí, para poder yo puntualizar creo que sí, sobre yo creo ello, que esto sería un tenemos debate tiempo. adicional. Bueno, hemos comentado cómo está afectando a los videojuegos, hemos puesto un poco los highlights de lo que está ocurriendo en el sector y ahora vamos a ver también cómo afecta en concreto a eSports. Nosotros siempre separamos de alguna forma el gaming de los eSports. El gaming es todo el sector de los videojuegos y los eSports son las competiciones en videojuegos. Esto sí que queremos hacer hincapié ahí. Yo creo que cómo está afectando lo tiene que saber muy bien, el que mejor lo sabe es Jordi, pero principalmente ha sido transformar lo físico en lo digital, que ya se estaba haciendo, ¿no? Lo que ha afectado ha sido principalmente la cancelación de eventos físicos, pero estos se han adaptado al entorno digital. Y el VP, que ya lo veremos más adelante, lo ha hecho genial. Bueno, aquí Jordi, no sé si quieres apuntar algo tú. Sí, no, lo has explicado perfectamente. Es decir, ¿cómo afecta a los sports? Pues afecta como a todos, porque aquí lo que no podemos decir es que no nos ha afectado. Afecta con aspectos positivos y aspectos negativos. El aspecto negativo es todos los eventos físicos se han cancelado, no solo en España, sino alrededor del mundo. Nosotros mismos, por poner un ejemplo, fuera de España, estamos involucrados en la producción de la Call of Duty League y la Overwatch League a nivel europeo y se han cancelado. Solo pudimos hacer el primer evento en Londres y por semanas. El resto se han cancelado todos. Por lo tanto, hombre, hay un aspecto negativo. O sea, los eventos físicos son chulos, son divertidos, es una oportunidad para las marcas. Por lo tanto, no podemos decir que esto sea bueno. Pero tenemos o hemos tenido todos la suerte de reinventar todos estos eventos físicos y pasarlos a eventos online. La verdad es que era relativamente fácil, no nos vamos a engañar, pero esto ha permitido que las competiciones sigan, que la audiencia siga y que las marcas que estaban involucradas sigan. Y yo creo que esto es el aspecto más positivo. No solo esto de que sigan, sino que se han aumentado las audiencias. Por lo tanto, Sí. en resumen es, dentro de lo malo, hay una parte muy positiva, que el mensaje es, esto sigue y esto sube en audiencias, por lo tanto, sube de valor. Justo, en esa parte sí que quería hacer una comparativa yo con los deportes tradicionales, porque es cierto que, bueno, ellos tienen complicado mover las competiciones al entorno digital y lo que están haciendo precisamente es utilizar videojuegos tipo FIFA y este tipo de historias para generar ellos sus propios contenidos, que lo están haciendo muy bien. Lo veremos más Sí, adelante, ¿vale? Solo apuntar. Luego lo veremos en detalle y veremos ejemplos, además, muy buenos en base a todo esto. Vale, bueno, pues... En cuanto a segmentación del target, aquí Sí, Sergio... yo creo que esto es simplemente importante tener esta fotografía. Hemos decidido, después de tantos webinars y tanta evangelización, que ya llevamos, creo, un tiempo, muchas de las personas que trabajamos en la industria, hemos decidido no hacer el típico gráfico del ecosistema del sector y lo hemos planteado de otra manera, ¿no? Hemos planteado que hay a día de hoy, y esto es la diferencia entre, que ya lo apuntaba Vicente hace un momento, entre el gaming y los deportes electrónicos, es decir, estos videojuegos premium que se parecen más a lanzamientos de otros sectores del entretenimiento, como es en el caso del sector audiovisual, que la curva que tenéis abajo es relacionada al consumo
no al juego, sino al consumo de contenidos en la plataforma de Twitch, ¿de acuerdo? Y además son videojuegos que son actuales. Uno de ellos es el Final Fantasy VII Remake, una de las franquicias más valoradas por los usuarios, y no es que lo diga yo, sino que además he tenido oportunidad también de trabajar en ella, sino porque lo dicen los profesionales especialistas y las comunidades de videojugadores. Y en el otro lado, los videojuegos competitivos que se basan más en esa competición, son videojuegos gratuitos, que tienen otros sistemas de monetización completamente diferentes, es decir, no son videojuegos premium que se compran en el primer día y están determinados por una historia, sino que siguen jugándose porque hay una comunidad y unas competiciones que hacen que ese videojuego siga manteniéndose durante el tiempo, y eso también se ve reflejado en el consumo de los contenidos. Es curioso que además en el caso de Valorant, juego que es un juego parecido a Counter-Strike, un shooter en primera persona de 5 contra 5, es decir, por equipos, que no ha sido lanzado de manera oficial, sino que está en formato beta para los usuarios y que solamente han podido acceder determinados usuarios que han tenido que estar conectados a unos streamings que ha ofrecido Riot a esas audiencias, y eso también es lo que se ve reflejado en el alto consumo de esos contenidos en las plataformas de live streaming. Yo quiero perdóname Sergio, para hacer la foto, ¿no? de lo que es la diapositiva. Por un lado tenemos justo lo que dice Sergio, juegos premium, ¿vale? Que se compran, y juegos que los jugamos en el tiempo, con actualizaciones, más tipo SaaS. La curva de estos juegos, además, es que cuando sale el juego en Twitch la gente lo ve, es decir, es una curva de arriba a abajo, ¿no? Y la curva de Valorant y de juegos más competitivos es una curva más sostenida en el tiempo, son unos gráficos más sostenidos, dependiendo de la audiencia. De hecho, ya no solamente es que dependan de la audiencia, es que dependen también de esas competiciones y del interés generado también por el resto de agentes que hay en el sector, como son el caso de operadores de torneos como LVP, de los equipos profesionales de eSports, de los equipos que no son profesionales, que también estamos hablando de un componente amateur que es fundamental para que haga que siga hablándose y siga jugándose este tipo de juegos, y son los que la comunidad es la que ha hecho también importante a los deportes electrónicos y merecen todo el reconocimiento a día de hoy, de la audiencia y sobre todo también, por supuesto, de los partners y anunciantes que están detrás, ¿no? Y que quieren asociarse a todo este tipo de consumo. Eso es. Y en medio, pues justo tenemos a todos los players, que precisamente dentro de estos players también tenemos a los fans, ¿no? A lo que es la propia audiencia que ve y consume videojuegos. Y es aquí donde hemos cogido estos gráficos, ¿no? Del consumo de medios, de Visual Capitalist, que seguramente lo hayáis visto porque ha sido muy sonado esta gráfica en LinkedIn, en redes sociales se ha compartido mucho. Sí. Y bueno, aquí Sergio lo que explica hemos dudado mucho qué utilizar y qué no utilizar de estas gráficas. Nosotros nos quedamos así a grosso modo, pues casi con lo que sería el core de la audiencia de deportes electrónicos, que son la generación Z y los millennials, y sobre todo cómo está dividido ese consumo, ¿vale? Esto es importante tener en cuenta para entender esta gráfica, es que se solapan muchas de las actividades relacionadas con el consumo de entretenimiento ahora en el hogar, ¿no? Para la generación Z, el consumo de los vídeos online, de los videojuegos, el streaming y de la televisión online, así como del broadcasting en televisión, pues es importante, ¿no? En el caso de los millennials casi hablamos de lo mismo, pero todavía yo me incluyo, somos consumidores de otro tipo de ocio y otro tipo de entretenimiento, que no está tan sesgado, ¿no? Como en el caso a lo mejor de los generación Z, que o bien no tienen interés o bien pasan gran parte de su ocio dedicado a este consumo, pues bien a través de redes sociales, bien a través de videojuegos y demás. Pero como bien digo, es un consumo que está solapado. Es decir, un consumidor de vídeos online probablemente sea un consumidor de videojuegos y probablemente sea una persona pues, que también esté a través de live streamings viendo a sus influencers favoritos. Sí, yo creo que la siguiente gráfica... Digamos que que están abandonando un poco medios tradicionales como prensa o radio, ¿no? Para centrarse más en lo que es el entorno digital. O sea, realmente yo consumo así, básicamente mi entorno consume así. Y yo creo que ese es un poco el resumen, ¿no? de esta diapositiva. Luego también a nivel, por ejemplo, Jordi con el tema de Ubit, las teles se están adaptando, ¿no? También a lo que son televisiones digitales. Aquí tendría que hablar Jordi más que yo. Correcto. No, está clarísimo. Yo creo que el mensaje
es muy fácil. Al final estamos hablando de ocio, de entretenimiento, en estos momentos masivamente digital, está clarísimo, pero al final cuando llegas a casa, cada uno destina su parte de ocio que puede destinar a ver los contenidos que más le interesan y está clarísimo pues, que estamos en un momento donde el videojuego, los eSports, están hablando de tú a los Netflix, a los HBOs, a la NBA y a Con eso la que has Premier dicho League y a la Liga, ¿no? de los Netflix, voy a pasar porque en las siguientes tenemos estos asuntos. Aquí, bueno, lo cuento súper rápido. Hemos recopilado 3 categorías de usuarios, unos estándares, ¿vale? Los categorizamos en viewers, viewers y players, es decir, jugadores que ven, espectadores. Que esto es lo más habitual, espectadores y jugadores, es decir, usuarios que juegan y ven vídeos y consumen contenido, y jugadores, nada más. Sí, Y bueno, efectivamente. luego aquí... Yo creo que lo único puntualizable dentro de jugadores, porque esto sí que también es otro debate adicional, es que la propia industria, tanto el gaming como los eSports, depende de muchos tipos de jugadores diferentes. Aquí no es lo mismo un jugador de FIFA que un jugador de Call of Duty, que un jugador de League of Legends. Con las particularidades que lleva, al igual que el consumo. Pero como pasa en otras industrias, como la música, que no es lo mismo un usuario que escucha música trap que un usuario que escucha música rock, al igual que la industria cinematográfica o de contenido televisivo, como en el caso de Netflix, que también va por géneros, ¿no? Esto funciona exactamente de la misma manera y cada usuario tiene unas particularidades y una forma de acercamiento diferente al propio videojuego. De hecho, con esto que comentaba Jordi, del tema de las audiencias, Netflix y esto que estaba diciendo Sergio, tenemos un cuadro que puso Sergio aquí con el tema de, ¿no?, las ventas, los usuarios en millones en el mundo, para ver la cantidad de usuarios que tienen, por ejemplo, Netflix en comparación con PlayStation 4, que a mí es una cosa que, bueno, Sergio lo estaba contando mejor, que es que una PlayStation 4 es un producto premium al final. Efectivamente, estamos hablando de productos de suscripción que son, bueno, pues ahora se está viendo la industria del videojuego, como vuelvo a comentar, pues en el caso de Stadia de Google, como en el caso de la reciente empresa comprada por Facebook como PlayGiga, que basan más el contenido en un contenido de videojuegos streaming que se puede acercar más a Netflix, pero lo que es la venta unitaria, ¿no? Es decir, usuarios por videojuegos, usuarios por plataformas, es relevante. Son cifras que se tienen, ya digo, a nivel global, porque es muy complicado encontrar o que las empresas den esas cifras a nivel local, pero sobre todo lo que da es una magnitud, ¿no? En el caso del consumo de videojuegos, Call of Duty Warzone, la versión Battle Royale del lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare del año pasado, fue lanzada justamente en el comienzo de esta crisis, al mismo tiempo que Disney Plus lanzó también su producto al mercado, ¿no? Su servicio de streaming con contenidos premium. Y estamos viendo que efectivamente el Call of Duty Warzone es un videojuego gratuito, con lo cual eso también hace que haya un acceso a este ocio mucho más amplio y mucho más rápido que otros productos de naturaleza más premium. Y como también se ha vivido en el caso de Fortnite, ya veremos si después que pasa este confinamiento pues somos capaces de actualizar estas cifras a través de los publishers y a través de las empresas que son las dueñas de las IPs. Pero en el caso de Amazon Prime, por ejemplo, también incluye a los usuarios premium de Twitch, ¿no? Con lo cual es un conglomerado que no solamente es la plataforma de vídeo, sino que también es la plataforma de los consumidores de su e-commerce y es la plataforma de los consumidores de videocontenido a través de la plataforma de Twitch, que fue comprada hace unos años, ¿no? Sobre todo esto lo que da es un orden de magnitud que es una industria completamente competitiva con otras industrias que parece que son mucho más mainstream y a las que se le da, en muchos casos, mucha más importancia y relevancia en el sector. En el caso de La Casa de Papel, en este caso es el lanzamiento de la tercera temporada, no de la cuarta, que fue vista en directo en la primera noche por 35 millones de personas, ¿no? Fijaos la comparativa con videojuegos como Call of Duty y sobre todo estamos hablando de una industria que mantiene a los usuarios durante el tiempo porque no es un producto con un inicio y con un fin. Tú consumes un producto audiovisual, tiene un comienzo, tiene un final, sino que tú te vas conectando y tienes diferentes sesiones, que eso también es lo que está haciendo Sí, perdón.
No, que te iba a comentar que al hilo de lo que estás diciendo, yo para mí voy a hacer un Buyer persona rápido aquí en directo, arriesgando, pues sería un chico joven, una chica joven, que puede estar jugando a Call of Duty y que durante ese tiempo de juego, que puede ser un año o lo que sea, también consume Netflix, consume Spotify, consume otras plataformas. Ese digamos que sería un poco el perfil. Bueno, he dicho joven, pero 45, 40 años. O sea, hay audiencia de todo tipo al final, porque además cada año va creciendo. Y bueno, esa sería un poco la radiografía de lo que quiere mostrar este cuadro, ¿no? En cierto sentido. Eso es. Y sobre todo, Vale. bueno, pues que no dejan de ser las plataformas a día de hoy, no dejan de ser centros de entretenimiento en el cual se pueden hacer el resto de actividades de las que precisamente estabas comentando, Vicente. Genial, pues vamos a avanzar hacia transformación y adaptación, que en este punto aquí sí que tiene mucho que ver Jordi, porque bueno, esto es una captura de cómo han llevado, ¿no? Bueno, que nos cuente la liga. Sí, correcto. Es un poco siguiendo un poco el discurso que comentamos antes de cómo hemos adaptado la continuidad de todos los torneos, ligas, que no somos los únicos que lo hemos hecho, por supuesto. Digamos que aquí hay dos temas muy importantes a poner de relieve. Es decir, no solo estamos adaptando, transformando la producción, el organizador, sino que tenemos a los equipos y a los jugadores súper implicados. Yo creo que esto hay que poner de relieve y hay que ponerlo encima de la mesa porque ellos son los principales implicados. Se han autoconfinado y se han autoimpuesto normas muy estrictas para poder seguir y para poder sacar adelante todo esto, porque nos interesa a todos, obviamente, pero que hemos contado con el apoyo de jugadores y equipos, y esto quería dejarlo muy claro. Sí, en segundo lugar, decir que los organizadores como nosotros lo que hemos hecho es, y contando con todo el apoyo también de lo que es nuestra organización madre de MediaPro, que nos da toda la capacidad para podernos adaptar. Todo el mundo está en casa, trabajando en casa, pero tenemos equipos de realización en las casas, tenemos los comentaristas trabajando desde casa y tenemos un nivel de producción que, digamos, es el equivalente al que teníamos, sin renunciar a nada y, bueno, siguiendo con el día a día, con un montón de gente trabajando desde casa, pero siguiendo la producción normal y corriente, como pudisteis ver, Sergio y Vicente, pues en la final que tuvimos. Sí, a mí me sorprendió porque no noté el cambio, ¿eh? O sea, yo como usuario, os hablo. Bueno, hay alguna cosa que hemos tenido que adaptar, pero... Sí, pero no se ha notado mucho el cambio de... Evidentemente, los casters no están en un plató, es lo único, pero en cuanto al resto... Ahí está. El principal cambio es que no tienes el plató de soporte para los casters, pero lo primero era la seguridad y la salud de todo el equipo. Así lo comentamos con ellos y yo creo que es absolutamente admisible en la situación en la que estamos seguir de esta forma. Como veis, por ejemplo, en esta slide, los equipos pues también hemos ido adaptándonos a las circunstancias de cada equipo. Algunos están en las gaming house, algunos se han readaptado. Por ejemplo, admirable la gente de Movistar Riders que estaban en Matadero, pero que se han tenido que mover y autoconfinar en otro espacio. Bueno, hemos todos sido súper ágiles y se han adaptado. Yo creo que hemos demostrado que el sector es ágil, hemos demostrado que el sector sigue y que seguimos para dar valor, seguimos para estas audiencias que están ahí y seguimos para que nuestros partners, nuestros socios, compañeros de viaje, las marcas que están implicadas en todas las competiciones, bueno, le saquen el valor que todo esto... Sí, yo creo que, bueno, además ahora lo veremos más adelante, pero las cifras os respaldan. Así ahí está. Si vamos a la siguiente, Vicente. Sí, esta es otra correcto, esto era para no poner solo ejemplos a nivel de España, que quizás el que más conocidos somos,
podemos ver aquí como, por ejemplo, hicimos el fin de semana pasado la Champlay, que fue un torneo benéfico en Argentina, en el que aquí, por ejemplo, combinamos platos, o sea, fue una producción que hicimos para TIC Sports y para DirecTV. Combinamos un plató de comentaristas estándar de TIC Sports, donde estaban ahí los comentaristas, en el plató, digamos, normal en Argentina, en Buenos Aires, y comentaristas en otros sitios, también en Buenos Aires, pero desde su casa, y los jugadores que en este caso estaban repartidos por todo el mundo, en Latinoamérica y en Europa, y sacamos la producción sábado y domingo de una forma... Bueno, al final se trata de, sí, de correcto. adaptarse. Veo que lo habéis, o sea, al final Bueno, lo ahí habéis era hecho con para mucha poner un agilidad. ejemplo, correcto, mucha agilidad, y tenemos jugadores, Facu, que estaba en su casa compitiendo, bueno, con las posibilidades y a veces con algunos problemillas por los accesos a internet de cada uno, porque cada uno tiene lo que puede, pero se saca. Y yo creo que esta es la gran ventaja, ¿no? Y al hilo del VR, aquí hay otra diapositiva, que es el tema de la Correcto. experiencia, ¿no? Correcto. Y ahí es, siguiendo con el discurso de cómo podemos aportar valor o cómo nos reinventamos en los eventos físicos, en el caso de la final de la Superliga Orange, bueno, estrenamos una experiencia virtual, lo que llamamos la Orange Gaming Room, donde los fans de la Superliga pudieron experimentar una experiencia inmersiva viendo la final de otra forma. Yo recomiendo desde aquí a todo el mundo que se pase por este enlace de aquí, lvpgamingroom.com. Sigue activo, correcto. Y que lo vea. Bueno, correcto. Se puede experimentar de dos formas, ¿no? Con gafas o con 360, y es algo que yo creo que poco a poco iremos todos asumiendo en esa transformación experiencial, ¿no? Y de interactividad y hacer que el usuario, el fan, esté más cerca de lo que le estamos ofreciendo, más cerca de la competición, más cerca incluso de los jugadores. O sea, podemos llegar a que el fan hable con el jugador o que hable con el caster, ¿no? De hecho, es muy interesante porque muchas de las empresas que han surgido en relación al momento eSports en Estados Unidos con grandes inversiones detrás han estado relacionadas precisamente como intentar acaparar a través de la realidad virtual o de experiencias de la realidad virtual dentro de la industria, ¿no? Ya bien sea no solamente por un gaming room, sino el siguiente paso, que ya se han hecho diversas pruebas, que es experimentar una competición a través de realidad virtual sin necesidad de acudir al estadio, ¿no? Sin necesidad de acudir a esa competición a nivel físico. Que yo creo que es muy interesante porque se ve claramente que el home entertainment pues, puede hacer llegar también a personas que puedan querer vivir unas World Finals de League of Legends desde su propia casa, ¿no? Desde su propia habitación o desde el propio salón de su hogar. Sí, con esto que comentas de las finales y tal, ahora vamos a ver audiencias, ¿vale? Porque es precisamente en estos eventos o en el mundo digital donde se obtienen la audiencia, ¿no? Los usuarios, qué ven, qué consumen. Entonces, bueno, aquí hemos cogido 3 titulares. Voy a intentar ir un pelín más rápido ahora, ¿vale? Porque nos queda poco tiempo. El live streaming, qué es lo que ha pasado con Twitch, que ha roto, ha hecho un hito brutal. ¿Qué está pasando con el coronavirus? Sí, ¿qué está pasando con las conversaciones en redes sociales que se han incrementado? Que es precisamente, creo que es interesante porque sobre todo social media no deja de ser una plataforma como Twitter que llega a un consumo más masivo de otro tipo de entretenimiento y se ha visto que en el último informe, que además ha auditado Twitter, esa conversación ha crecido casi en un 71% en la segunda semana con respecto a la primera semana de marzo, ¿no? Que es cuando estaba casi todos los países entrando en el lockdown. Exacto. Entonces, bueno, este ha sido el consumo, que esto lo hemos extraído a través de eSports Charts, ¿no, Sergio? Sí, eso es. A través de eSports Charts pues vemos que aquí en cuestiones de español, pues el consumo de la plataforma de Twitch a nivel de semanas o por semanas en marzo ha sido incremental tanto en horas vistas como en streamings en directo, como en el caso de números de streamers.
Aquí hemos lanzado la hipótesis que el último incremento quizás es menor, precisamente porque quizás ha habido gente que se ha intentado unir al segmento de streamers aprovechando esta propia rueda, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo, porque ya que es una oportunidad para mucha gente, quizás este confinamiento, de poder ser un generador, un creador de contenidos a través de la propia plataforma, ¿no? Con lo cual, eso también demuestra precisamente que si hay consumo es porque hay contenidos y porque hay interés y porque sobre todo hay una situación en la que el usuario está consumiendo estos contenidos. De hecho, bueno, con la siguiente diapositiva, que es un top de los canales más vistos en Twitch, ¿no? Sí, perdonad porque parece ser que está un poco pixelada, ¿vale? La tenemos en original, Sí. pero bueno, se ve Bueno, más o menos dónde se ve está. más o menos y de forma clara que tenemos a Rubius, a Auronplay, tenemos a Ibai, tenemos a la LVP, el Millor, Gref, que son, digamos, Sí. los De canales Gref, top. sí, exactamente. Y bueno, al final es cierto que toda esta audiencia ha ido creciendo. Y el consumo de Twitch, esto aquí podría hablar muy bien LVP y Jordi, lo han notado cómo ha crecido, ¿no? Correcto. Sí, creo que tenemos una slide, ¿no? Donde lo ponemos. Sí, creo que está más Vale. adelante. Pero sí. No sé si es la siguiente, Vicente. El crecimiento, vale, esto sí, vamos a ir a la siguiente. Esto nada, comparativa de Venga. juegos, que esto Ok. es poco relevante, pero esta sí. Esta Vale, es la relevante, correcto. que es el crecimiento de la audiencia. Correcto. Sí, a nivel de crecimiento de audiencias, pues ahí la verdad es que sí, pues el confinamiento, como os decía antes, es igual a crecimiento de entretenimiento digital y lo vemos sobre todo en las dos plataformas que tenemos nosotros como grupo, ¿no? Grupo MediaPro. Por un lado tenemos nuestras audiencias puramente del ámbito competitivo en Twitch, con la Superliga Orange, la Unity League y la Crown League, donde todas han crecido. En el caso de CSGO, pues una barbaridad, un 40%, la Clash Royale un 20% y la Superliga Orange un 25%. Son números importantes para nosotros, obviamente. Tenemos la parte amateur, que yo también quería remarcar, nuestro portal de Arena GG, donde tenemos ahí la parte amateur, que es la gente que juega, y esto va absolutamente en concordancia con lo que han comentado antes Vicente y Sergio. O sea, estamos a un nivel de crecimiento del 300% y mirando las cifras de abril estamos a un 400%. O sea, está clarísimo que la gente juega más. O sea, estos son número de partidas que tenemos en la plataforma. O sea, es una locura. Pero si nos vamos al plano puramente de entretenimiento, como es la plataforma UV, que como sabéis es una plataforma que está orientada al mainstream, está orientada no solo a la parte más hardcore de los eSports, sino más al mainstream. Datos de abril versus febrero, estamos con un crecimiento del 60%. Por lo tanto, refuerza la idea de entretenimiento digital, sí, entretenimiento digital en estos momentos pues es el que hay, no lo vamos a negar, pero yo creo que muchas de estas audiencias se van a quedar, se van a consolidar y digamos, va a ser un salto cualitativo y cuantitativo a partir de estos momentos. Y digamos que, bueno, la siguiente parte es ya donde nos metemos en el vale, si os ok. parece, justamente antes de entrar en este punto, porque estamos teniendo ya pues, diferentes preguntas, que estamos tomando notas de ellas y hay cosas que se han podido ir respondiendo quizás, pero las respondremos al final, ¿de acuerdo? Simplemente Vale. estamos al tanto de las preguntas que hay y agradecemos sobre todo que haya participación. Correcto. Vale, genial. Nada, yo simplemente recordar que estos son nuestros usuarios, ¿no? Este es todo nuestro target. Y ahora vamos a ver qué pueden hacer las marcas aquí, o qué deben hacer, o qué están haciendo, ¿vale? Nosotros, como agentes del sector, lo que vemos es que hay unos puntos clave, que son que ahora mismo para las marcas es un momento de dar y dar al usuario. Es un momento de, a través de generar contenidos, de generar experiencias, de crear todo tipo de activaciones, conectar con esos usuarios, que además ahora ya no se mueven, ya no realizan el camino al trabajo. Es decir, es un momento muy íntimo. Sí. Las marcas aquí tienen que ser capaces de convertirse ellas en el propio contenido, generar esas experiencias a través de lo que son
los canales y la relación con el usuario. En este gráfico lo explicamos un poco mejor. Sí, de hecho, responde yo creo a una de las preguntas precisamente que han hecho uno de nuestros espectadores. O sea que genial que podamos apuntarlo desde aquí. Aquí en este gráfico lo podemos explicar un poco mejor a nivel de ¿por qué? Y hay una cosa muy clara que es para poder pedir, ¿no? Siempre se dice esto, primero hay que dar. ¿Y qué hay que darle al usuario? Pues hay que darle, aparte del producto o del servicio que la marca tenga al final, ¿no? Al final todos sabemos que se trata de vender, pero también hay que crear esa relación con el usuario a través de lo que comentaba antes, contenidos, experiencias, hacer eventos digitales, con gamers, con pro players. En definitiva, estar donde el usuario está, ¿vale? Nos tenemos que mover ahí. A través de esa relación, intentar conseguir que nos haga un hueco dentro de su mente, ¿no? Dentro de su... Y al final para ser una opción de compra válida para este usuario. Se trata de eso al final, se trata de generar una relación con los usuarios. Sobre todo siempre teniendo en cuenta que todo esto va sobre un marco de estrategia, ¿de acuerdo? Es decir, ahora que no hay eventos físicos, que no hay activaciones, que quizás no hay estos one shot que se han visto durante mucho tiempo en la industria de los esports en España, ahora se busca un valor mucho más estratégico y en parte también viene dado por ese cambio del consumo que decíamos al principio de la presentación, ¿no? De esa mentalidad que tiene el usuario y esa concienciación. Es decir, cuanto más cerca esté esa marca a esos valores del usuario, a esos valores que también transmite ese videojuego al que juega y consume contenidos relacionados, estará más cerca de poder generar una relación, pero no una relación a corto plazo, sino una relación a un largo plazo, que es donde tiene que estar la marca intentando entrar, ¿no? Es decir, esto no es una manera, yo creo, de entrar con calzador, que creo que muchas veces han sido los errores que se han cometido en esta industria, quizás también por el desconocimiento y porque todos hemos aprendido en base al tiempo y esto también nos ha permitido tener mejores herramientas para poder ofrecer mejores soluciones y mejores oportunidades, pero sobre todo yo creo, ¿no, Vicente?, que es de lo que estamos hablando, es de estrategia. Es estrategia, es ver sobre todo se trata de ver cuáles son tus objetivos, que es más adelante lo que indica esta diapositiva, ¿vale? Es para qué, como marca, cuáles son tus objetivos, a quién te diriges, qué quieres, porque es cierto que estamos en un sector que es muy amplio y muy grande. En sí mismo es un pequeño mundo, ¿no? Diría yo. Entonces, lo mejor es pues, que te asesoren pues, o agentes como nosotros, o el VP, o cualquier tipo de agente propio del sector, para poder desarrollar esa estrategia. Se trata al final de encontrar tu audiencia. Se trata de que a través de lo que comentábamos antes, influencers, ligas, eventos, a través de estos assets, de estos players, conectar lanzando el mensaje correcto en el canal correcto con la audiencia, ¿vale? Con nuestra audiencia y para que al final, como marca, conseguir esa relación. Estos son estrategias 360 habitualmente. Son estrategias que tienen desde vídeo en YouTube a streamings en Twitch, eventos offline, online. Depende. Depende de cómo quieras conseguir a tu usuario. No hay una, corregidme aquí si me equivoco, pero no hay una, todavía no tenemos una medida estándar para conseguir usuarios. Es decir, se trata más de ver el momento en el que se mueve el sector o el entorno, el momento en el que están los usuarios y además que esto es un mundo, es un sector que cambia cada 6 meses, ha cambiado por completo. Entonces hay que estar siempre muy al día y muy actualizado. Sí, de hecho cambia. Una de las cosas principales es porque los publishers también tienen mucho que decir y pueden cambiar en formatos de competición y la manera en la que el usuario amateur se interactúa con ese videojuego y también cómo sucede ese torneo, ¿no? Porque o bien lo dejan a nivel o a manos de organizaciones a nivel local, que una cosa es entender los torneos como algo global, que son unos torneos como las World Final de League of Legends, pero luego estamos hablando también de los torneos regionales y de los torneos locales, ¿no? Que tienen una gestión y que la granularidad en esa gestión, pues, bueno, es muy localista, pero depende 100% también de las decisiones que tomen los publishers. Y se está viendo, por ejemplo, en el caso de Valorant y cómo ya está ofreciendo esas guidelines de cómo deben ser esas competiciones y cómo tienen que ser realizadas dependiendo del tamaño de las propias competiciones, ¿no? Eso es. Por lo tanto, esto lo que nos da es
que tenemos que ser coherentes, tenemos que dar el mensaje adecuado a través de los medios adecuados y, como dice Sergio, adaptarnos a la audiencia. Es decir, como marca. El mundo ha cambiado, esto es un sector que ha cambiado mucho y tenemos que adaptarnos. Las marcas tienen que ser capaces de hablar el mismo lenguaje que hablan sus usuarios o los usuarios a los que quieren llegar. ¿Vale? Para ello, bueno, vamos a mostrar unos case studies que pueden ilustrar. Aquí Jordi Sí. puede hablar de esto más. Correcto. Vamos a empezar con un primer case study. Intentamos verlo desde el punto de vista de marca, ¿vale? A ver si esperemos que se entienda y para aportar valor. Este es muy sencillo, quizás muchos ya lo conocéis. Aquí tenemos Ibai, el influencer Ibai, que bueno, él lideró una iniciativa de hacer un torneo con el juego FIFA, pero con jugadores de los distintos de los equipos de primera división de la Liga Española, y a esta iniciativa se sumó la Liga. Entonces, ahí digamos que la suma de las dos cosas bueno, catapultaron las cifras a unos valores realmente muy espectaculares, con picos de 170.000 concurrentes y con una, digamos, transversalidad muy importante, porque no solo estos picos fueron en online, ¿no? En la parte de Twitch, pero es que la competición pues la retransmitimos pues, en Gol, en Movistar y en muchos de los broadcasters que la liga tiene a nivel internacional, y esto fue, digamos, el gran valor, ¿no? La unión de la iniciativa de Ibai más la potencia de la liga con todos sus activos que tiene detrás, bueno, convirtió este evento no en un evento online, sino en un evento transversal. Y yo creo que esto, como marca, ¿no? El valor que aportó la liga aquí fue realmente brutal. Además brutal, lo hicieron, ¿no?, súper rápido. Fue rápido. Se ejecutaron muy bien, ejecutaron muy rápido. Y con una producción, digamos, con la que estamos haciendo ahora. Es una producción, no fue una producción en plató, fue una producción cada uno en su casa y aportando muchas horas de entretenimiento, ¿no? Y por lo tanto, ahí es un ejemplo de cómo el mundo, vamos a decirlo de esta forma, tradicional se une al digital y todos ganan, ¿no? Efectivamente. Siguiente. De hecho, al hilo un poco de este caso de estudio, que es otro caso porque, como bien sabéis, el racing pues ha tenido diferentes oportunidades. Destacar esta frase de Eccleston que dijo en el 2014, bueno, pues lanzándose como siempre estos Dixit, ¿no?, que dice la gente, y luego se dan cuenta que la propia naturaleza de los sectores es la que hace que las cosas cambien, porque los medios y los lugares donde está consumiendo las audiencias cambian, ¿no? Muy interesante lo que comenta precisamente Jordi, porque ya se estaba haciendo la competición. Es decir, no es una competición, que eso es importante también tenerlo en cuenta, es decir, no es una competición que surge de la nada, el challenge es una competición que ya estaba haciéndose, y quizás faltaba ese punto de acabar de creerse, o que la liga y los equipos acabasen de creerse realmente que había una audiencia real detrás de todo esto, ¿no? Y es exactamente lo mismo que ha pasado con el caso de, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, sí, te lo agradezco, perdón. Vicente. Es el caso que ha pasado con precisamente la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando no podemos hacer una competición a nivel físico, y cómo podemos revalorizar, mantener el engagement con nuestras audiencias, por un lado, por otro lado, generar contenido de valor a nuevas audiencias, y por otro sitio, que sigamos dando servicio a nuestros partners y marcas para no perderlos, ¿no? Y que puedan irse a otros lugares? Bueno, pues esto es el caso, por ejemplo, de Fórmula 1, que tampoco venían de no hacer antes actividades en el caso de los deportes electrónicos, ¿no? Y además en España yo creo que tenemos un mercado muy relevante. Ha habido players muy interesantes, como es en el caso de la marca de Mapfre, que ha apostado muy fuerte por este segmento del sector de los deportes electrónicos. Pero en el caso concreto de Fórmula 1 ha habido primero porque ha habido un interés por parte de conductores profesionales
Ha habido gente de la propia industria, ha habido gente de otras industrias que también se han querido agregar a esto. Se han estado haciendo, no solamente durante el fin de semana de Bahrein, sino también cuando no hay competición, otros tipos de contenidos relacionados, es decir, están manteniendo la audiencia y están manteniéndola con un contenido muy relevante. Y pese a que a día de hoy la única diferencia con un consumo, ya que no es tan masivo como pueda ser la Fórmula 1 a nivel tradicional, pero también depende, y este es el análisis quizás que deberíamos hacer, ¿no?, de los canales de emisión actuales, ¿no?, que son Twitch, YouTube y Facebook. Quizás, y esta es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué pasaría si cadenas generalistas, sobre todo porque no hay una diferenciación en un consumo de una carrera de Fórmula 1 tradicional o una de la competición, con lo que es una competición a nivel del videojuego, ¿no? Y en este caso pues, estamos aquí, utilizando Sergio, la versión 2019. Sergio, aquí... Aquí bueno, tenemos esta diapositiva, ¿no? Para ilustrar. Vicente y Sergio, solo para complementar lo que decía Sergio, sí que es verdad que no tenemos datos de consumo en las plataformas porque plataformas como Movistar, que tienen derechos de Fórmula 1, seguro que le están sacando rendimiento a estos contenidos. No tenemos sus datos, pero que digamos, hay un paralelismo lo que hizo la Liga con lo que está haciendo la Fórmula 1, ¿no? Estos contenidos que están produciendo, estos contenidos, digamos, se entregan a los que hoy en día tienen los derechos, y estoy convencido de que es un contenido que funciona. Así que normalmente son plataformas de pago, pues los datos no los conocemos, ¿no? Claro, efectivamente. Y otro caso también interesante a analizar, que no lo hemos comentado, sería que a través del propio videojuego la posibilidad que hay de anunciarse todavía no es real. Clarísimo, por ejemplo, clarísimo. Nosotros desde Top Tier precisamente estamos trabajando mucho en lo que es el Advert Gaming y estamos, que probablemente en las próximas semanas pues tengamos un producto desarrollado gracias a un partner para poder potenciar eso, ¿no? Porque no tiene sentido que por un lado tengas un pre-roll de una marca y luego dentro del juego puedas tener a la competencia que está anunciándose de otra manera, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también a futuro, y eso lo veremos, yo creo que lo veremos muy claro y creo que será uno de los próximos objetivos, porque creo que ahora mismo ya se está dando cuenta, hay que poner mucho pie en ese embrague, ¿no? Para poder acelerar sobre todo los procesos a nivel de publicidad programática, a nivel de publicidad nativa y sobre todo por generar una experiencia que sea muy 360, ¿no? Ya que tú tienes a la audiencia sobre todo cautiva dentro de todo este gaming, ¿no? A nivel de visualización, pero a nivel sobre todo también de consumo. Y la siguiente diapositiva que vas a poner, Vicente, perdón, que es un poco también esto precisamente expandido a otros videojuegos y otros sectores, como por ejemplo, que es en este caso muy claro, es deporte. En el caso de Estados Unidos con la Fórmula E y NASCAR a través de Fox o Fox Sport, que son los que han emitido y van a emitir estos contenidos de esta competición de deportes electrónicos o de e-racing. En el caso de cricket, que es uno de los deportes más seguidos de manera tradicional en el mundo, gracias sobre todo a India, que allí pues, son bastantes millones más y el consumo es muy exacerbado, y Willow Televisión, que es la que va a ofrecer estos contenidos. La Liga Santander, que es el caso que estaba comentando Jordi, que ya lo tiene clarísimo en este sentido. La Mutua Madrileña, que también ha visto una oportunidad de poder demostrar a través del videojuego de tenis cómo acercar, ya que no va a tener ese evento, pues, y no perder esa audiencia con un evento con profesionales y con otras celebrities del sector. En el caso de la Liga de Finlandia, que las finales para poder seguir participando las van a ser gracias al videojuego de NHL 20, o en el caso de la Premier League, que va a ser exactamente lo mismo a través de FIFA y ofreciéndolo a través del medio de Sky Sports, ¿no? Y en este caso, pues esto hace que también se ofrezca unas experiencias diferentes y sobre todo que videojuegos que no tienen que estar simplemente considerados como muy hardcore puedan ofrecer a audiencias mucho más masivas experiencias relacionadas con gaming, que siempre tiene que haber un punto de entrada, ¿no? Sobre todo porque las primeras experiencias tienen que ser friendly consumer. Entiendo. Sí, vamos, de hecho a mí lo que más me sorprendió de todo esto cuando lo hicimos, yo no lo sabía, fue lo de cricket, que aluciné. Pero bueno, voy a pasar rápido al último case study, ¿vale? Para comentarlo y vamos a pasar unas conclusiones y después pasaríamos ya a la ronda de preguntas, ¿vale? Ya no queda mucho, 2 minutos. Hemos cogido este caso de BMW porque va muy en relación con el tema de adaptarse a la audiencia. BMW hace unos días patrocinó de golpe a 5 equipos a la vez y para cada uno de los equipos adaptó su publicidad. Además que adaptó su tono habitual
a un tono pues mucho más cartoon, mucho más de gaming, ¿no? Para introducirse en este nuevo mundo, en este mundo de los deportes electrónicos. Esto es un ejemplo bueno y además todavía es muy reciente, Sí. pero es cierto que ya se están intercambiando tweets, se está generando mucha conversación, BMW ha querido pues manchar, pintar de alguna manera este coche, sus vehículos, ¿no? Y es una forma de adaptación de cómo BMW o el departamento, la gente que trabaja dentro de BMW ha entendido muy bien qué es lo que tiene que hacer para llegar hasta el usuario. Es una forma también para ellos de rejuvenecer. Yo voy a dar marca. un apunte de esto porque es muy curioso cómo ha evolucionado la industria. Hace muchos años, cuando Gran Turismo salió al mercado, precisamente las marcas tenían pavor, es decir, las marcas constructoras de vehículos tenían pavor que hubiera destrucción de daños y fue una de las causas por las que dentro de Gran Turismo precisamente no había a nivel visual que la marca, pues bueno, el coche tuviera daños o que se hubiera reflejado dentro del chasis, cosa que precisamente va muy en línea de lo que estás comentando, era cómo la marca entiende que esas audiencias precisamente necesitan de ese tipo de customización, ¿no? Eso es, la marca ha entendido perfectamente que su público es más realista, está más conectado, es diferente y no le importa modificar su producto, ¿no? Para acercarse a este usuario. Al final es construir esta relación. Y nada, para terminar simplemente hemos puesto unas conclusiones que la incertidumbre a corto y medio plazo favorece la estrategia centrada en el sector online, ¿no? Entretenimiento digital. Y bueno, no sé si aquí queréis exponer algo más aparte de lo que ya hay. Sergio, Jordi. No, bueno, simplemente pues volver un poco a remarcar que yo creo que los apuntes precisamente están aquí, que es cómo el gaming a día de hoy complementa y hace, yo creo, muy bien esas labores de poder socializar, que no sé si lo hemos remarcado y creo que es muy importante remarcarlo, es decir, gracias a los videojuegos la gente se acerca y está cerca, sobre todo gracias a las competiciones, gracias a esos live streamings en los cuales la gente puede participar y puede socializar en directo con esas figuras relevantes, que además creo que también en otros segmentos y en otras redes sociales, pues esto se ha visto muy, muy cercano y que es una industria muy flexible. Es una industria que permite, que ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso que ha presentado Jordi, que permite poder realizar cambios y poder adaptarse a las necesidades que puedan tener no solamente los usuarios y la audiencia, sino incluso también las marcas que están buscando ese santo grial ahora y el cómo anticiparse y adecuarse a las nuevas estrategias, al nuevo mercado y a la nueva situación que se plantea en la actualidad. Yo aquí además tuve una conversación interesante. Lo de Santo Grial, que por favor, si hay alguien aquí que no se lo crea, todavía no tenemos la fórmula mágica, ¿eh? Es cierto que si queréis público activo, audiencia, entre 15, 35, 40 años están aquí, o sea, están aquí. Y esto era lo que comentaba ayer precisamente con Jordi, que es quien no esté aquí, o sea, está fuera de todas estas generaciones. Correcto. O sea, una gran parte del público está aquí dentro. Correcto, sí, yo creo que esta es la gran conclusión, ¿no? O sea, mirar tienes la que manera estar de sí poder. o sí. Correcto, perdona, Sergio. Hay que estar sí o sí. Y sí que es verdad que cada marca tiene que encontrar su fórmula, su estrategia y sus maneras, pero no puedes no estar porque si no estás, estás fuera. Y ahora ya no estamos hablando de chicos o chicas de 15 años, estamos hablando de gente que llega a los 40 y un poco más. O sea que... Siempre es cierto que siempre se ha hablado de ello, ya por puntualizar, siempre ha sido este público. Lo único que es cierto que los medios pues han dado más importancia por temas culturales de nuestro país o incluso bueno, a nivel mundial pasa, al cine, a la música, a otro tipo de entretenimiento y de ocio. Los videojuegos siempre han tenido como su mundo de noticias, su mundo de prensa, su mundo de comunicación, pero siempre han estado ahí, en paralelo, creciendo. Y es ahora cuando digamos que las marcas y nosotros, como agentes del sector, hemos conseguido abrirnos más y decirles a las marcas y a todo el que quiera entrar, pues oye, que aquí estamos. Siempre estuvimos con las puertas abiertas y siempre lo estaremos. Así que yo, si os parece, pasamos
Perdón, Sergio. Agradecer sobre todo la atención. Yo creo que, bueno, pues es un universo más que un mundo. Es decir, esto sí, es un territorio en el que hay que entender cómo funciona como un puzzle. No vale con entender simplemente quiénes son los influencers, no vale solamente con entender cuáles son los mejores equipos, cuáles son los mejores jugadores, cuáles son las mejores ligas, cuáles son los mejores juegos, sino hay que entenderlo todo como un conjunto y como un todo. Y yo creo que para eso también las empresas también que estamos especializadas y que trabajamos en este sector podemos ayudar a conseguir los mejores, sobre todo los mejores resultados dependiendo de esos objetivos que se marquen, ¿no? Que es importante también tenerlo en cuenta. Así que, bueno, ya pasamos dejo esta cartela aquí del documento y pasamos a ronda de preguntas. No sé Si te parece, Vicente, si quieres, ves ir al principio, porque tenemos ya 10 en cartera. Vale, ¿lees tú? ¿Leo yo? Venga, leo yo, ¿por qué Venga. no? Os vamos a leer las preguntas porque entendemos que no todos podéis verlas. En primer lugar, bueno, pues vamos a decir los nombres si os parece bien. Si os parece mal, pues no lo... Pues, por el tema de la ley de protección de datos, no sé si estamos aquí en el límite, pero bueno, nada, agradecer... Podemos dar un nick. Sí, podemos dar exactamente un nick. Agradecer a Óscar, bueno, pues el agradecimiento del inicio de pensar que, bueno, pues que es un buen webinar. Nosotros hemos trabajado, la verdad, que bastante bien los tres, pese a que venimos de diferentes partes de la propia industria y yo creo que hemos tenido un trabajo bastante bueno para intentar ofreceros un contenido que sea diferente a lo que muchas veces hablamos en el sector, ¿no? Y que esté sustentado por cifras y que esté sustentado también por el conocimiento que hemos aportado cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando al turno de preguntas, Álvaro, que además ha estado muy activo, Álvaro, gracias por la participación, ha hecho varias cuestiones. La primera de ellas es si creemos que va a suponer un incremento en los deportes electrónicos a nivel nacional, esta creación o la creación de torneos y ligas para incitar el crecimiento competitivo. Yo creo que aquí, Jordi... yo creo que sí. O sea, la respuesta es que sí. Y lo estamos viendo. Están surgiendo multitud de iniciativas, multitud de torneos, que yo creo que esto en sí es positivo. No puedo decir más. Sí, además, de hecho, Álvaro comentaba en la siguiente pregunta precisamente que si es el momento de ser bueno, pues impulsar esas nuevas iniciativas en la reunión de torneos en las que lo ha respondido. Ahí está, correcto. El tema profesional es el más complicado, ¿no? Claro, que si esto va a satisfacer a los... Claro, él comenta precisamente, ¿no? ¿Va a satisfacer a los amateurs, semipros y a los profesionales? O sea, ¿tú crees que quizás más a los amateurs y a los semiprofesionales, no tanto a los profesionales? Y esto quizás también tenga que ver por la propia naturaleza de la generación de los torneos, como decíamos antes, y las decisiones que se toman a nivel de más publishers, ¿no? De cómo tiene que ser esa competición. Exacto, exacto. Y que el ecosistema profesional, como dice la palabra, pues al final... O sea, estamos en una situación en España, yo creo que privilegiada. Hemos conseguido tener un ecosistema muy estable, muy profesional, con muchos estratos, pero necesitamos, cuando hablamos de profesionales, que todo esto tenga un sentido de negocio, ¿no? Y ahí, en la medida que esto, digamos, funcione a nivel de negocio, estoy convencido de que esto irá saliendo, obviamente con el permiso o colaboración de los publishers. Efectivamente. Yo creo que es importante. No sé si, Vicente, ¿tienes algo también que comentar? Yo estoy... comparto vuestra opinión en este punto, así que... Genial. Bueno, luego tenemos varios espectadores anónimos, que no sé si será la misma persona, pero comentan y nos preguntan que, bueno, para él la base fundamental son los videojuegos competitivos y en este caso los deportes electrónicos, y la cuestión que alza es que si aumentar el crecimiento, en referencia a las preguntas anteriores que comentaba Álvaro, aumentaría en este caso el número de views, el engagement, la venta, las compras online. Yo aquí, si queréis, doy la primera visión, porque hemos discutido mucho de esto nosotros internamente, precisamente con el tema de la performance y con el tema del branding. Yo, en mi caso, no creo que por ejemplo, las ventas necesariamente vayan a ser repuntadas por estar en este territorio, ¿vale? Ni las ventas ni las compras online. Otra cosa es
si realmente quieres seguir en el top of mind y de qué manera quieres llegar a esas audiencias que a día de hoy, y por lo que comentábamos al principio, e incluso por cómo es esa naturaleza de esas generaciones, no escuchan a marcas que consideraban ser top of mind en generaciones anteriores y que han tenido que readaptarse ofreciendo nuevas experiencias en nuevos territorios, no solamente en el del gaming, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo aquí sobre esta cuestión, o sea, no no quiero añadir nada más. No veo necesario. La reflexión está clara. Luego dice otro espectador, dice, ¿la expansión de la marca LVP ha podido suponer una ralentización en el desarrollo nacional de los esports? Esta es para Jordi, claramente. Sí, pero no, al contrario. Al contrario, yo creo también, sí. Yo creo que al final siempre crecer y expandir y... Sí, yo creo que todo lo que está pasando, obviamente la parte negativa son los eventos físicos, pero la parte positiva son unas audiencias que en estos momentos están sobrecompensando el efecto del evento físico. Sí, de hecho hay una pregunta posterior y que creo que va muy en línea de lo que estás comentando, ¿eh, Jordi? O sea, te lo digo por si quieres... ¿Cuál? Sí, Pues no, es que la estaba viendo antes, entonces, bueno, nada, sigue, Vicente. No, Vale, venga. sí, es, la siguiente es, buenos días, ¿cuál es su opinión que las federaciones deportivas quieran crear departamentos de esports en lugar de que estén todos dentro de una nueva federación deportiva? Esto es mía. largo, esto es complejo. Bueno, sí, porque hay una Esto es parte... complejo. Hay una parte aquí que quizás exista entraríamos en el debate de, bueno, la consideración o no de deporte con parte de los eSports, que creo que ya se ha hablado mucho, incluso tenéis papers científicos que hablan de esto, y depende mucho también del país, de la naturaleza, a nivel político, cómo se está tratando. Creo que no sé, es un tema ahora mismo para poder sacar encima de la mesa. Creemos que todo nuevo player que aporte tiene que estar, ¿no? No sé si estamos de acuerdo en esto, es decir, todo player que acceda al sector y que tenga que aportar es bienvenido. Sí, supuesto, siempre y por cuando supuesto. aporte valor y tenga sentido, bienvenido Efectivamente. sea. Lo que pasa que yo también soy del pensamiento que creo que deberíamos conversar más en muchos casos entre nosotros. Creo que nos falta una mesa de diálogo en el propio sector para poder poner en común muchas veces diferentes opiniones que creo que son de construcción y que son de valor, ¿no? Porque seríamos muchísimo más efectivos en el trabajo que hacemos, porque a nivel local poco más podemos hacer que las competiciones y precisamente de generar todo esto que hemos hablado y tratado en la competición. Y quizás otro debate también sería incluso cómo debería ser España a nivel de industria competitiva en el desarrollo de videojuegos para poder generar videojuegos competitivos a nivel de deportes electrónicos, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues todos los players yo creo que son bienvenidos y que generen mucho valor, por favor. Pues Sergio, tú, hasta ti. Bueno, pues nada, otra pregunta dice que si los clubes y los equipos siguen funcionando, ¿cómo esto, Jordi, Vicente, que es complicado la comunicación para los proyectos, los objetivos? En absoluto. Ya lo hemos visto, de hecho, ¿no? No. Lo hemos visto en el ejemplo. Sí, yo creo que al contrario, aquí todo el mundo está con un nivel de colaboración excepcional y yo creo que además... Yo creo que lo que he hecho al principio, agradecer que justo lo contrario, están aquí todos empujando en la misma dirección. Yo creo que uno de los motivos por el cual esto se empuja también hacia adelante es que nos hace, que a los que trabajamos en esta industria nos hace especial ilusión trabajar en ella. O sea, quiero decir, tenemos motivos, nos gusta realmente mucho lo que hacemos, nos gustan los videojuegos y yo creo que eso ayuda a que los cambios y a ser más flexibles y a que todo salga hacia adelante. Eso es apunte nada más. Sí, pues nada, si te parece, sigue Vicente, sigue. Sí. Te dejo un par de preguntas. Vale. Oscar dice, estamos hablando de un producto que podría ser totalmente global. Sin embargo, parece que sigue siendo local. Dice, ha sido muy bueno ver un ejemplo de una activación de competición transcontinental e integrar distintas audiencias. ¿Cuál es el panorama de este tipo de actividades? En el ejemplo que se dio de Tiki-Sport, sí, que es precisamente de Tiki-Sport, que está relacionado, que es lo que decía Jordi, ¿no? Si queréis puedo responder. Yo creo que claro. Tenemos las dos versiones. Sí, son productos globales, pero con sabor local.
¿no? Que precisamente, para ponerles una medalla, pero es lo que intentamos hacer en la LVP, es decir, es intentar crear y adaptar el producto a la comunidad local sabiendo que estos productos son globales. Y es que es así, o sea, por muy global que seas, yo creo que tienes que pensar en cuál es la comunidad que te está viendo y adaptarlo, ¿no? Y esto, bueno, el ejemplo que os he puesto de TIC Sport, pues funcionó muy bien. La verdad es que lo mejor es que está contento todo el mundo, es decir, es una iniciativa solidaria en la que Cruz Roja recaudó casi $300.000. Los organizadores, que eran jugadores / celebrities, están encantados, y TIC y DirecTV también están encantados porque bueno, tuvieron unas audiencias muy interesantes, situándose en segundo y tercer lugar a nivel de audiencia el sábado y el domingo. Por lo tanto, yo creo que la conclusión es esta. Es decir, cuando creas un producto que encaja, pues sale bien y ya está, ¿no? Y esa transversalidad y localidad pues tiene que formar parte en el diseño de los productos. Sí, de hecho, bueno, pues poco más que comentar. Simplemente porque la siguiente persona que ha preguntado es Pablo, a que le tengo muchísimo cariño, y además que hace una pregunta que tiene mucho hincapié, y creo que va a ser también para Jordi, porque habla precisamente cómo va a ser esa retención de esas marcas en la era post-COVID, cómo lo vemos. Yo daré simplemente la previsión un poco por encima de la mía particular desde mi punto de vista, pero lo que es esa retención de la audiencia y de las competiciones que se han creado, ¿no? en este tiempo. Yo creo que la previsión post-COVID va a ser continuista en el sentido de la creación del valor y de la retención si sigue habiendo un contenido que sea adecuado para esas audiencias. Creo que va a conseguir que muchas audiencias que no se habían planteado, como también ha pasado con el tema del consumo online a través de otras plataformas que nunca alguien había comprado, y en este caso se han podido acercar al gaming a través de otros contenidos, creo que va a beneficiar mucho a ese incremento de audiencia, pero efectivamente creo que es fundamental que se siga creando un contenido de valor, ¿no? Que no sea simplemente ese one shot. Volvemos otra vez al punto de estrategia, ¿no? ¿Cómo co-construir, cómo co-crear este contenido? No sé, Jordi, ¿qué opinas aquí? Nada más, o sea, nada más lejos de que lo que has dicho. Sí. A ver, seguro, una parte de la audiencia que es ocasional, que es pasajera, porque pasa por ahí, y esto es así, no podemos no reconocerlo. Creo que mucha parte la vamos a consolidar, y de lo que vamos a aprender, o que no es que haya un plan, sino que lo que hay es un aprendizaje continuo oye, no es un oportunismo, sino es al revés. Es decir, oye, es una oportunidad para mejorar y para, como una pregunta, para retener a aquellos que han visto aquí una opción de estar. No hay un plan específico. Mando un saludo también a Pablo. Pablo. que está por aquí. Y otro Alejandro, si me ve, que también. Sí. Vale, siguiente pregunta. ¿Creéis que el mundo del gaming y los esports como generador de contenido online tiene techo? Hablando desde el punto de vista que quizá haya cada vez más gente sumada al carro, de live stream, Pues hombre, yo creo que no. Sí. Yo creo que hay espacio para todos. Sí, hay espacio para todo, lo que pasa que quizás es un poco lo mismo, ¿no? Que si todos ofrecemos lo mismo, el problema es dónde va a estar la diferenciación, ¿no? En simplemente los seguidores que vayas a tener versus los seguidores, y aquí hablaríamos de las leyes de Pareto, ¿no? El 20% de los streamers contendrán el 80% de la audiencia, y esto es algo que es indudable. Lo hemos visto en las gráficas de antes de los principales streamers, y en el caso de la LVP, que está sumado a ello. Pero yo creo que efectivamente hay que tener en vista que cada streamer tiene que encontrar su voz, cada contenido tiene que encontrar su manera y su naturaleza de ser, ¿no? Yo creo que ahí la diferenciación es importante, ¿no? ¿Verdad, Vicente? Sí, yo creo que vamos a tender hacia siempre tener un mainstream, ¿no? Una tendencia que concentre la gran parte de la audiencia. Y luego, por otro lado, las comunidades, las microcomunidades, los streamers
los youtubers, los influencers o los agentes, las ligas, de juegos en concreto. Es decir, al final esto es un entretenimiento y la gente a la que le guste League of Legends seguirá más a canales de League of Legends. A la gente que le guste Counter-Strike, más a Counter-Strike. Y luego estarán los canales generalistas, ¿no? Que Sí. engloben todos los canales mainstream, que son los Bueno, de hecho, grandes influencers. claro, y no necesariamente, por ejemplo, la categoría de Just Chatting, que es una de las categorías más vistas de Twitch, es una categoría que engloba un consumo que es precisamente hablar, ¿no? Hablar de, bueno, de peculiaridades, hablar de otras cosas que no simplemente sea el mero hecho de jugar, ¿de acuerdo? Y esto es quizás lo que también hace que se genere alrededor de Creo los que... videojuegos y de la industria algo muy interesante. Sí, perdón. Perdona, Sergio, creo que Jordi se ha caído, así que bueno, vamos a ir adelantando, no sé si está por aquí o se ha caído, pero bueno, vamos a ir adelantando preguntas. Sí, claro. Dice Susana, ¿qué supondría para la industria la liberalización o regulación específica de los derechos de retransmisión para la posibilidad de fancast, Bueno, pues especialmente para el desarrollo de nuevos casters? aquí yo voy a hacer un comentario que viene muy al respecto de una cosa que ya se vivió en la industria del videojuego hace años y fue precisamente de una regulación que hubo con respecto a que los dueños de las IPs, que en este caso eran los publishers, no permitieran a la propia industria el generar contenidos y monetizar contenidos que partían de la base que no eran de propiedad del caster, ¿no? En este momento, o en ese momento, mejor dicho, pasó en YouTube y uno de los máximos exponentes precisamente de este posicionamiento pleno de los derechos fue Nintendo. Y de hecho mandó una carta a muchos de los streamers para indicarles este caso, ¿no? Que no podían y que no eran dueños y que en el caso de que lo hicieran iba a ser un contenido que iba a ser reclamado en base a ellos. Yo creo que esto es como todo, ¿no? Aquí hay muchos puntos de vista y hay muchas maneras de hacerlo. Tenemos por un lado a Valve, en el caso de Steam, que Valve es una empresa que deja a la comunidad que trabaje de manera muy abierta con su propio contenido porque entiende que al ser un videojuego gratuito va a generar mucha más audiencia. Y luego tenemos otras empresas que entienden todo esto desde un punto de vista de yo soy el que dirijo y yo soy el que tengo que controlar cómo funciona. Quizás, como todo en la vida, el equilibrio sea lo que mantenga vivo a la industria y lo que pueda hacer que, determinando de cómo sea ese momento, hay a veces que es mejor dar libertad y hay a veces que sea mejor el regularizar, ¿no? Pero creo que en ninguno de los casos los extremos tengan que ser positivos. Mira, ya tenemos a Jordi por aquí. Hola, Jordi. No, no te preocupes, te has perdido dos preguntas nada más. Me ha tirado, no sé por qué me ha tirado el sistema y me ha costado reconectar. Vale, leo otra pregunta rápido de David. Dice, ¿existe algún tipo de identificación cualitativa de la audiencia del gaming más allá de su edad? O sea, más allá de su edad. ¿Algún tipo de identificación cualitativa? Sí, de hecho hay un libro muy interesante que yo lo recomiendo, que es, habla sobre precisamente el fenómeno cultural del gamer y está basado en un estudio que se hizo a través de la web de Anite Games. Y perdonadme porque me va a matar el autor y mira que en su momento le felicité después de leérmelo, que habla precisamente de esa división, ¿no? De cómo, bueno, pues os pongo dos ejemplos, ¿vale? Hablaba de un consumidor muy parecido a los foodies, es decir, un consumidor que consume videojuegos de una manera muy cultural. Hay otros consumidores que siempre se habla del hardcore gamer, pero no necesariamente tiene que ser un hardcore gamer, sino es como el defensor pleno. Entonces, yo lo recomiendo, es un libro que recomiendo porque abre muy, muy las miras y, bueno, pues sobre todo os invito a que me podáis escribir para poder seguir debatiendo esto. Por lo cual, estoy encantado. Pero tenéis ese libro que además está escrito por esta persona, que es un estudio bastante interesante y creo que os puede abrir de miras en muchos aspectos. Pues seguimos entonces. Por aquí tenemos a Iñaki, que dice felicidades por la presentación y por aglutinarlo y mostrarlo tan claramente y bien concentrado. Así que muchas gracias, Iñaki. Nos dice Zorionak. Así que nada, muchas gracias por la felicitación. Salud, gracias. Vale, seguimos bajo vuestra experiencia. ¿Cuáles son los puntos que más demandan las marcas a la hora de entrar en este sector? Bueno, ¿Cuáles? Pues, vista, ¿no? Muchísimos. La respuesta Sí, muchísimos. Sí. Realmente, aquí yo si queréis respondo rápido. Lo que quieren las marcas, bueno, con la idea con la que vienen habitualmente, y esto es peligroso, y no sé de dónde la obtienen, es que justo
esto es como el santo grial, ¿no? Hoy meto 10.000 euros hoy aquí y recibo 100.000 al día siguiente. Y no, o sea, realmente no es así. Es un medio más, es un mundo más para estar con tu publicidad en el que estar. Es un mundo en el que debes estar, porque si no, como ha dicho Jordi antes, estás completamente fuera de lo que consumen los usuarios. Pero tiene tal cantidad de puntos que, como bien decía Sergio, hay que plantear estrategias. Porque, claro, te vienen y lo que quieren es conseguir ventas ya, usuarios Sí. para mañana, aumentar su reputación para el viernes. Y es como, es que no se construye así. Esto Sí, es es un imposible. sector mucho Aparte más que orgánico que es imposible. el one shot. Sí. Es imposible porque hay muchos estudios que demuestran, no recuerdo ahora mismo el estudio, y perdonad porque fijaros no ha sido reflejado, que precisamente hay un problema con el recuerdo de marca, ¿no? Todas estas encuestas que se hacen, y sobre todo en este mundo cuantitativo en el que el dato es tan importante, recuerdos de marcas después de un evento que han sido promocionadas, hay muchos problemas con eso a día de hoy. Efectivamente, yo creo que viene dado por lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es la voz y qué es, de qué parte es activación de la marca y cómo quiere trasladar esa experiencia a través del consumidor? Puede quedar diluido y yo creo que ese es el gran problema que hay ahora mismo, ¿no? Que las marcas pueden diluirse. Entonces, efectivamente, son experiencias negativas que en un momento dado pueden hacer que no se plantean volver a repetir una experiencia a un medio plazo, a un largo plazo, con una estrategia real detrás. Yo creo que las marcas vienen aquí, que eso está muy bien, porque hemos conseguido trabajar mucho, hacer una labor de evangelización, pero no saben lo que quieren. Y de verdad, o sea, que lo único que necesitan en este entorno es saber para qué quieren a acercarse al usuario, o sea, al target. Si viene una marca de maquinillas de afeitar, pues habrá que hacer una estrategia para precisamente llegar a ese público, ¿no? Si entra una marca de coches, pues habrá que hacer otro tipo de estrategia para llegar al público que tú crees como marca que te quiere comprar. O sea, es así. O sea, no, ese es el punto de vista. Efectivamente. Vale, Almudena dice, felicidades por el webinar. Gracias, Almudena. ¿Creéis que el auge de los eSports podría suplir de alguna manera el hueco que dejan en la parrilla de la televisión lineal las retransmisiones deportivas y los programas de deporte? ¿De qué manera? Es decir, que si pueden suplir los eSports de alguna forma estas retransmisiones deportivas. ¿Queréis respondo yo? Yo creo que, Sí. Adelante, Jordi. a ver, no es un tema de suplir, o sea, sí, en estos momentos es verdad que hay carencia de contenidos y por lo tanto la respuesta es sí, sí se puede suplir. Le hemos explicado un poco antes con el tema del sim racing y el fútbol, y ahora el tema de la mutua. Sí, puede suplir, tiene que buscar su encaje y tiene que buscar su lugar. Y yo creo que lo que va a ayudar a esa situación es normalizar, ¿no? No pasa nada porque veamos una partida o una carrera de sim racing, al contrario, tiene su atractivo, tiene su qué y poco Quizás a el tema poco. es adecuar, ¿no? Es adecuar ese Sí, es contenido. adaptarse, es adaptarse. O sea, Es lo que hemos hablado, ¿no? es, Largo y entendido, que yo creo que es adecuar ese claro, formato de yo no puedo tener que tener entender, una hay emisión. formatos y formatos y hay que adaptarse al formato. Y la televisión tiene sus tempos, sus formatos Sí, y Su sus lenguaje. timings. Sí, sí. Pero bueno, yo os podría poner el ejemplo del tenis. Una partida de tenis a 5 sets puede durar 2 horas o puede durar 4 horas, ¿no? Que es uno de los principales problemas. Y no pasa nada y lo vemos en la televisión y nos adaptamos. Yo creo que hay un tema cultural y hay un tema que, bueno, esa masa crítica que va creciendo y que va ocupando horas de televisión va a exigir estos contenidos, ¿no? Y la televisión, Genial. si quiere reinventarse, pues seguro que poco a poco irá adoptando estos contenidos. Vale, pues bueno, por lo que veo nos queda poco tiempo, nos quedan un par de minutos. Vamos a intentar contestar Sí, ser rápido. tres preguntas más, lo sentimos al resto. Dice Juan Jesús Díaz, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo veis la llegada de esta idea de la industria? De Google Stadia. Se eliminan barreras de entrada por hardware multiplicando la audiencia. En el mismo sentido, también supone una amenaza a la industria del hardware. ¿Cómo lo vemos? Pues otro tema. Sí, esto da para un webinar. Daría para otro webinar. Para otro webinar. Yo estaría encantado, además tengo una opinión bastante clara y sobre todo a día de hoy hay cifras, por ejemplo en el caso de Destiny 2,
que no han sido todo lo buenas que se podía esperar. Yo creo que uno de los principales, no problemas, pero sí temas aquí a analizar es el ancho de banda. Lo hemos comentado al principio con la noticia de Movistar, es decir, si estamos todo el mundo en el hogar y estamos todo el mundo consumiendo al mismo tiempo, ya lo han hecho Netflix reduciendo la calidad de los contenidos a través de su plataforma. ¿De qué manera la latencia va a ser lo óptima posible para que se genere una competición a través de una plataforma que basa el 100% de su negocio a través de servidores que están en remoto en lugar de productos físicos con esa conexión? Con lo cual tiene que hacer un doble trabajo y eso da un problema. Pero Sergio, yo quiero decir que me sorprendió, y debo decirlo, por supuesto hubo problemas, no lo voy a negar, pero me sorprendió el buen funcionamiento que tuvo este fin de semana jugando LATAM Europa. Sí, yo creo que también es... Realmente han mejorado muchísimo. Sí, claro. Y tendrán, lo bueno es que van a seguir mejorando y hay competiciones, o torneos, o es igual, llamadlo como queráis, que antes eran impensables, que hoy lo estamos haciendo y de hecho, la otra... Bueno, ahí dependerá de si estamos hablando de una competición muy profesional donde la latencia puede afectar al resultado. Eso es. Y ahí podemos ver comprometido la situación, ¿no? Sí, y el otro apunte que va en relación a esto es precisamente también el tema de las exclusividades y los videojuegos según plataformas que también dependen. En muchos casos Sony tiene sus exclusividades, Microsoft tiene sus exclusividades, Stadia tendrá sus exclusividades, Valve tiene sus exclusividades y va a depender también un poco de esto, ¿no? Entonces, yo lo que veo, es un poco incierto. Lo que veo con Stadia es que, a no ser que consigan ellos mismos generar contenidos propios, les va a costar crecer, porque es cierto que la mayoría de los gamers ya tenemos los videojuegos que ellos ofrecen ahora mismo, que ofertan en su plataforma. Va a ser más una cuestión de no tener el hardware para poder jugar a esos juegos que una cuestión de... es una cuestión de contenido al final, de la calidad de contenido. Están estas dos vertientes. O hardware, no tengo el hardware, entonces necesito Stadia para jugar, o wow, hay un juego exclusivo que solo puedo jugar ahí. Eso es lo que tiene que solucionar, y yo creo que solucionando esas dos, sacando buenos juegos y evolucionando en el tema del hardware, como habéis dicho, lo tienen bastante fácil para implantar este nuevo modelo en el mercado. Vale, pues si os parece un par más de preguntas para que no nos acaben matando. Perdón, voy rápido. Vale, dirías bueno, el del engagement, yo creo que audiencias a largo plazo está más o menos contestado, ¿no? No sé qué pensáis porque ya hemos hablado mucho precisamente del tema de la generación de estrategias a largo plazo. Sí, en relación con el usuario. Creo que si hubiera alguna respuesta a lo mejor que tuviéramos que dar, pero vamos, yo creo que hasta ahora la hemos respondido. Yo creo que sí. Coincido con Ángel y me sumo en la felicitación. Gracias, genial. Muchas gracias, MDM Gamero. Gracias. Felicidades para Sergio Reyes por su cumpleaños. Pensaba que iba a pasar la cosa por ahí, por el lado. Muchas gracias. Felicidades, Sergio, de su cumple. Muchas gracias. Viendo que cada vez más las marcas se están fijando en los esports, ¿creen que es el momento de que aparezcan influencias relacionadas con este sector y players en campañas de publicidad de cualquier medio? Sí. O sea, yo aquí sí, agree con ello. De hecho, lo están haciendo ya. Yo sí, hay muchos ejemplos ya. El último fue, no sé, ¿fue Gref? ¿O quién fue? ¿O Giorgio? Uno de los dos, no recuerdo bien el anuncio, pero vamos, se están haciendo ya. El último será hoy. No, el último será hoy, porque seguramente por eso, ya hoy haciéndose... Sí, es diario, fue con San Miguel, fue Gref, creo, recordar. Vale, y luego tenemos por aquí, seguimos... Sony 34, no sé si desde IAB... Creo que es interesante, simplemente porque no lo hemos comentado y creo que es interesante el tema de la audiencia femenina. Yo creo, y además en este caso hay equipos profesionales femeninos, creo que se hizo una campaña muy buena a través de Movistar Riders con el tema del bullying que sufren las mujeres dentro del sector del gaming y creo que yo me posiciono a favor que evidentemente se le dé más visibilidad y que sobre todo que se trabaje en esa diversidad de audiencias y que exista una menos sexualización del entorno del videojuego porque gracias a que somos una industria joven y podemos trabajar precisamente en no caer en muchos de los errores que se han cometido en otras industrias a día de hoy. Estamos totalmente de acuerdo y solo puntualizar que en zonas como Asia, por ejemplo, estamos ya muy cerca del 50-50.
Eso. Muy bien, pues yo creo que con esto vamos a terminar, si os parece. Voy a pasar a la cartera final, ¿vale? Por si alguien quiere nuestro contacto. Sentimos no poder contestar al resto de preguntas, ¿vale? Porque ha habido un montón. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Y desde aquí, nada, mucho ánimo para lo que nos queda, ¿no? Sí. Con el confinamiento, A jugar, amigos. Yo precisamente estoy con The Division jugando en mitad de una pandemia, o sea que... Mucho COD, mucho CSGO. League of Legends para todos. Y que estéis todos muy sanos, que esto es lo más importante. Eso es. Sí, Nada, un saludo, Vicente, y un saludo, Jordi. Y Venga, muchas gracias a todos. Vicente. Venga, Ha sido un gracias placer. a IAB también.